Para iniciar voy a hacer un anillo mágico y voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo la lazada y pasando por el anillo mágico voy a levantar un punto alto. Tomo la lazada, punto alto. Tomo la lazada, punto alto, y así voy a hacer hasta tener un total de 16 puntos altos contando estas 3 cadenas que hice al inicio. Entonces aquí tendría 1, 2, 3 y 4, y así hasta tener 16. Ya aquí tengo los 16 puntos altos. Entonces, para cerrar el anillo mágico voy a alar la hebra más corta listo, y para cerrar la vuelta voy a acomodar aquí con mi mano, ya que el hilo es bastante grueso. Este hilo es de algodón, y aquí tengo las 3 cadenas del inicio. Entonces cuento 1, 2, y en la tercera cadena punto deslizado. Listo, ya ahí quedó cerrada completamente mi vuelta. Así es como se ve. Para subir la siguiente vuelta voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas, que se cuenta como un punto alto. Tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago 2 puntos juntos. 1, tomo la lazada en el mismo punto, 2. En el siguiente repito lo mismo, 2 puntos juntos, 1 y 2. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda la vuelta. Por cada punto disponible, un aumento, que son 2 puntos juntos. Paso al siguiente, un aumento. Ya aquí, para cerrar, voy a completar el último punto acá. Tomo la lazada y donde nacen esas 3 cadenas, ahí completo con el último punto. Bien, y ya para cerrar cuento 1, 2, y en la tercera cadena introduzco mi agujeta y hago punto deslizado. Listo, ya ahí he terminado esa vuelta. Para subir la siguiente hago 3 cadenas, tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. Tomo la lazada en el que sigue, un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Paso a la siguiente y hago un punto alto, y en el que sigue un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Y esta es la secuencia que voy a repetir por toda la vuelta. Un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Ahora continúa un punto alto, luego un aumento, ya aquí para cerrar la vuelta. Entonces tomo la lazada y aquí donde nacen estas 3 cadenas, en ese mismo punto voy a hacer un punto alto, y ahí tendría un aumento. Para cerrar cuento 1, 2, en la tercera cadena punto deslizado. Listo,
Ya ahí estaría completa la secuencia. Y así es como se ve. Ahora para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente punto alto. En el que sigue un aumento, que son 2 puntos en un mismo punto. Y esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda esta vuelta. 2 puntos altos, un aumento. Tomo lazada y hago 1. En el que sigue 2 y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un mismo punto. En el siguiente 1, en el que sigue 2 y en el que sigue el aumento, y así por toda la vuelta. 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos, un aumento por toda la vuelta. Y aquí para completar la vuelta, luego de los 2 puntos altos, aquí tengo que completar, tomo lazada, donde nacen estas 3 cadenas, en ese mismo punto, un punto alto. Es decir, un aumento contando aquí las 3 cadenas. Entonces para cerrar cuento 1, 2 y en la tercera cadena punto deslizado. Listo, ya ahí he finalizado esa vuelta. Para subir la siguiente, 3 cadenas, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. En el siguiente punto alto. En el siguiente punto alto. En el siguiente un aumento. Y esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda la vuelta. 3 puntos altos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2 y 3. Y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos juntos. Así por toda la vuelta. Ya para finalizar la secuencia, tomo lazada. Entonces aquí donde nacen estas 3 cadenas, en ese punto completo la secuencia con un punto alto y cierro 1, 2 en la tercera cadena con punto deslizado. Y ahí está la secuencia completa. Listo. Así es como se ve esta vuelta finalizada. Para subir la siguiente, hago 3 cadenas, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente punto alto. En el que sigue punto alto. En el siguiente punto alto. Y en el siguiente un aumento, es decir, 2 puntos juntos, 1 en el mismo punto, 2. Y esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda la vuelta. 4 puntos altos, un aumento. Entonces repito. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente un aumento por toda la vuelta. 4 puntos, un aumento.
4 puntos, un aumento por toda la vuelta. Y aquí para finalizar tomo lazada y aquí donde nacen estas 3 cadenas, en ese mismo punto completo la secuencia, es decir, se completa el aumento, que son 2 puntos juntos, y para cerrar la vuelta cuento 1, 2 y en la tercera cadena punto deslizado. Listo, ya ahí he finalizado esta vuelta y ya esta sería la última vuelta de la circunferencia que yo voy a realizar. Y aquí voy a tomar mi centímetro para medir la circunferencia y me dice que yo tengo 28 centímetros. Ya este tamaño para mí está bien, pero si por ejemplo tú estás utilizando un hilo más delgado y quieres que la circunferencia te quede más grande, no has llegado al tamaño ideal, simplemente tienes que continuar tejiendo. Por ejemplo, yo aquí hice 4 puntos altos en la última vuelta, un aumento. Entonces la siguiente vuelta sería 5 puntos altos, un aumento, y en la siguiente 6 puntos altos, un aumento, y continúa la siguiente 7 puntos altos, un aumento, 8 puntos altos, un aumento, y así hasta tener el tamaño deseado. Entonces ahora lo que continúa, ya teniendo el tamaño necesario, es lo siguiente. Voy aquí a levantar una cadena y en ese mismo punto voy a hacer medio punto. Listo. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Entonces aquí voy a contar 1, 2 y en el siguiente medio punto. Así se ve. Continúo 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Y así voy a avanzar por toda la vuelta. Medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, por toda la vuelta. Bien, ya para finalizar esta vuelta voy a hacer 1 y 2 cadenas, tomo lazada de mi agujeta y aquí donde está este medio punto, mira, aquí de base me queda 1 y 2 y donde está el medio punto, ahí introduzco mi agujeta y hago un punto alto y listo. Y ahí queda por finalizada esa vuelta. Así es como se ve. He acercado un poco más. Para subir la siguiente voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En el espacio que queda aquí al ladito, medio punto. Si quieres aquí puedes poner un marcador para que sepas dónde inicias. Entonces continúo 5 cadenas, 3, 4 y 5. En el siguiente espacio acá, medio punto. 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente espacio aquí, medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta vuelta. Así es como se ve. La verdad es que queda muy bonito. Voy a continuar 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. En el espacio que continúa, medio punto. 1, 2,
3, 4 y 5. En el espacio que continúa, medio punto. Así. Voy a continuar a repetir exactamente lo mismo por toda la vuelta hasta llegar aquí. Por eso les digo, si quieren pueden poner un marcador aquí. Ya aquí voy a finalizar la vuelta. Para ello voy a hacer 1 y 2 cadenas. Tomo lazada y aquí, mira, donde está el punto alto, ahí voy a hacer un punto alto. Listo, ya ahí queda por finalizada esta vuelta. Así es como se ve. Entonces, para subir la siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en este espacio, medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente espacio acá, medio punto. Y así por toda la vuelta. Así, esta secuencia la voy a repetir 2 veces, esta que estoy haciendo y una más. Cuando termine la secuencia, entonces regreso para mostrarle el resultado final. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, medio punto. Y así se ve. Bien, ya aquí voy a finalizar la última vuelta. 1 y 2 cadenas, tomo lazada y aquí donde está el punto alto, ahí voy a hacer un punto alto y listo. Ya ahí doy por finalizada esa vuelta. Voy a cortar aquí el hilo y listo. Con una aguja lanera, que aquí la tengo, simplemente vamos a y listo. Entonces ahora con mi centímetro voy a medir y dice que tengo 42 centímetros en tamaño. Bien, ahí está, 42. Y bien, amigas y amigos, este es el resultado final. Espero que les haya gustado mucho, que les sea de gran ayuda y que puedan tejer este bonito tapete o individual para platos. Es ideal para decorar en esos días que uno vaya a recibir nuestros familiares o amigos, o especialmente para ti mismo. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que si te gustó este video puedes regalarme un like, comentar y suscribirte si no lo has hecho. Bye bye.